comenzamos. Unos comentarios para compartir. ¿Se oye? El primer comentario. El Zen no existe. El Zen no existe. Nuria, acércate un poco más, que estás muy lejos. Josín, acercaos un poco a la cámara que os vea. ¿Qué quiero decir con esto de que el Zen no existe? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? Zen es una palabra. Es solo una palabra, ¿eh? Zen. En la realidad no hay nada que sea el Zen. Las cosas son tal y como son y no dependen de nombres. Ninguna foto, ninguna palabra puede capturar la experiencia del momento presente, tal como es. Ahora, una vez distinguido esto, es decir, que la palabra agua no quita la sed, que el dedo que señala la luna, el dedo no es la luna, una vez distinguido esto, ya podemos usar la palabra, en este caso la palabra Zen, que se puede referir a varias cosas, pero principalmente para señalar un método cuya práctica continuada, la de este método, conduce al despertar, al desarrollo y al desarrollo de la consciencia, o más concretamente, a la experiencia de la realización de nuestra naturaleza. ¿Me seguís? ¿Sí? No practicamos el Zen. El Zen es un método para aprender la práctica. La práctica ya es, en el momento que la aprendemos, la práctica ya es realización de nuestra naturaleza. En un punto del camino, sin buscarlo, sucede la emancipación. Que según ha expresado Daido, llamamos emancipación
al desapego e independencia de cualquier palabra, concepto, costumbre, idea, pensamiento, sentimiento, proyecto, forma o vacío, que es la mente de Buda. Un Goroku Zen dice son palabras que señalan que el Zen es la experiencia anterior a las palabras. Os suena, ¿no? Lo habréis leído en algún texto o en algún libro. El Zen es la experiencia anterior a las palabras. Por lo tanto, no hay palabra que pueda, en donde puedas meter esa experiencia. No nos atemos a las palabras que nos sirvan para pasar a la práctica. ¿A qué experiencia se refiere? Esta experiencia anterior a las palabras, esta experiencia es la experiencia de lo real, de las cosas tal y como son. Ahora estoy usando palabras para expresarlo, pero se trata de una experiencia, la experiencia de lo real. Las cosas tal y como son, tú tal y como eres. Sin distorsiones, es decir, no como crees que eres, como crees que son las cosas, pasadas por el filtro o por el mecanismo ego, no, es más allá, es ver directamente, la percepción directa de las cosas tal y como son. Entonces, ¿qué señala esto que llamamos el Zen? Que no existe, es una palabra, pero señala, nos puede ser útil para señalar algo. Pues que solo existe este momento. Y el asunto es cómo vives este momento. No por qué ni para qué, es cómo. Por eso Daido lo llama aprender a vivir. Más allá de nombres, conceptos, palabras, es la experiencia de esto, de cada momento. Entonces, terminar diciendo que Sawaki, el maestro Sawaki, que fue el maestro de Narita, decía que el Zen era una patraña. Que el Zen era una patraña. Yo he empezado diciendo que el Zen no existe. ¿Qué es lo que pretendía expresar? Pues lo mismo que la patraña que dice Sawaki, ¿no? No atarse a las palabras, no atarse a los significados. Todo está en la práctica realización, en la práctica. No atarse ni siquiera al Zen. Y para que veáis que las palabras son medios que pueden ser útiles, nos pueden servir para señalar,
un discípulo preguntó a su maestro qué era Buda, qué es Buda. Y el maestro le dijo, la mente es Buda, tu mente es Buda. Al cabo de un tiempo, otro discípulo le pregunta al mismo maestro, ¿qué es Buda? Y el maestro le responde, ni mente, ni Buda, ni algo. Fijaos, dos formas distintas de señalar lo mismo, ¿eh? Dependiendo del estado de cada cual, pues el maestro usa unas u otras, pero para señalar la experiencia, ¿eh? Más allá de las palabras. Por eso el maestro no está sujeto, y el practicante tampoco debería estar sujeto, atado a palabras ni significados, usarlas, pues como dice el octuple sendero, ¿no? De forma recta, es decir, ajustada al camino. ¿Algún comentario? ¿Se ha entendido o alguien se ha quedado con alguna duda? Tenéis que revitalizaros un poco, ¿eh? Si hay duda, expresarla, si hay algo que compartir, compartirlo, ¿eh? Entonces seguimos. Bueno, pues seguimos. No luchar. A ver, vamos a aclarar este punto y quien tenga dudas, pues que lo hablamos. Lo que llamamos ego, ese mecanismo, ese programa, como se explica en los libros de Daidoji, eso que llamamos ego no es un enemigo a vencer, ¿eh? Es que a algunos parece, sobre todo puede más que suceda a los principiantes, pero el asunto es que algunos creen que, esto que llamamos ego es un alguien, ¿eh? O un algo contra el que hay que luchar y vencer o algo así. Y eso es un error, eso es ignorancia. No hay ningún enemigo que vencer. Por lo tanto, no hay que luchar contra nada, ni nada que rechazar. Eso que llamamos ego es, como Daidó nos ha explicado con un ejemplo muy actual, es solo un programa, como un programa. Un programa. Es un programa a reprogramar. De manera que esta programación ocupe su lugar, ¿no? Funcione acorde o en armonía con nuestra naturaleza, no en su contra. No se trata de que ese programa
dirija, sino que se coloque donde le corresponde. Entonces, cuando es reprogramado, cuando hay ya, como dice Aido, es objetivado, convertido en objeto, ya nos desidentificamos, ¿no? Eso no soy yo no soy mi ego. Eso es un programa adquirido por condicionamiento. Cuando se reprograma mediante la práctica, llega un momento en que ya no lo llamamos ego. De esto nos olvidamos, ya ha sido reconocido, objetivado, destapado, y con la práctica, en la reprogramación que sucede con la práctica, en el uso adecuado de las palabras, del lenguaje, del pensamiento, esa unificación de cuerpo y mente, pues ya no lo llamamos ego. ¿Entendéis? Dejamos ya al ego. Algunos cargan con lo del ego todo el tiempo, ¿no? Ya está. Y una vez reprogramado, pues es una función más, ¿eh? Es una función más de nuestra naturaleza. Un mecanismo útil y necesario, pues nos tenemos que expresar, ¿no? Y cruzar cuando el semáforo está en rojo o en verde y salir por las puertas, no por las ventanas, bueno, en fin. Pero ya no es el mecanismo director, sino un mecanismo regenerado, naturalizado, normalizado, podríamos decir hasta curado, ¿no? Y en ese momento ya no hay ego, lo que queda son restos, lo que pueden quedar son restos que en el Zen, he dicho la palabra Zen, que en el Zen son, llamamos manchas, los restos que quedan de ese mecanismo director y dictador, quedan restos, manchas. ¿Qué hacemos con las manchas? Chinel levanta así las cejas como diciendo, buena pregunta. ¿Qué hacemos con las manchas? No hacemos nada. No hay nada que hacer con las manchas. Nosotros seguimos nuestro camino, seguimos con la práctica, nos caemos y nos levantamos. Como se dijo en la anterior reunión, 7 veces caído, 8 levantado. No hay nada que lograr, nada que alcanzar. Es un asunto de continuidad y de curación. Entonces, es seguir las instrucciones, continuar la práctica. Entonces, las manchas, algunas se irán aclarando, otras, esto de las manchas ya lo comentó Daido también en algún teiso, con el símil que hay de un buey negro que cada vez se va volviendo más blanco. ¿Lo recordáis? Se ha comentado. Parecéis estatuas, ¿eh? Alguno por lo menos mueve la cabeza. Sí, son los cuadros del buey, creo que se llaman, está en uno de los libros. Según cada cultura, pues cambia el animal. Puede ser un elefante, un buey, un caballo. Y lo representan negro y conforme va realizando el camino, pues se va volviendo cada vez más blanco. Es una imagen, ¿no? Pero algunas manchas se aclaran, otras permanecen. Las cosas tal y como son. Entonces, sin buscar perfección, sin ambicionar nada,
pues no hay que hacer nada, sino seguir tranquilamente el camino. Podríamos decir, continuar aprendiendo a vivir. No ambición, no busquéis nada, no os atéis a nada, no hay estados especiales ni momento a momento, cada momento. ¿Valió algún comentario sobre esto de no luchar con el ego? ¿A alguien que le suene esto, que quiera comentar algo? Ahora no comentéis nada. Bueno, entonces lo dejamos aquí, como dice Daido. Yo sigo tus pasos, Daido. Lo dejamos aquí. No hay comentarios, no hay... Bueno. Zen no religioso. Un breve comentario a raíz de una pregunta de uno de vosotros que me ha hecho la siguiente pregunta. Tengo un amigo que se ha interesado en nuestro budismo, pero para él es muy importante el asunto de la reencarnación. Le he dicho que en nuestro budismo solo se trata, no, en nuestro budismo no se trata la reencarnación, aunque sí se habla de transmigración. No sé qué contestarle. Y pregunta, si en esta existencia no llegamos a la iluminación, ¿transmigramos en otra vida? ¿Se ha oído? ¿Se ha oído bien? Y le he respondido lo siguiente. En el Zen de Daidoji no hay alma, ni otra vida, ni reencarnación, ni cielo, ni infierno, ni premio, ni castigo, etcétera, etcétera. Es un Zen no religioso. Entendemos por transmigración los diversos estados condicionados, karma positivo o karma negativo, de la mente ego. Transmigración es un término que se utiliza en el budismo, puede tener otros significados, pero en el Zen de Daidoji este término, esta palabra, transmigración, se refiere a esos estados por los que todos pasamos y hemos pasado condicionados, karma positivo o negativo, buenos o malos, todos egóticos, de la mente ego. El paso de un estado a otro, pues esa es la transmigración. ¿Se entiende? Nada relacionado con nada sobrenatural ni cosas de estas. Tampoco hay iluminación. O estado especial que alcanzar. La práctica ya es iluminación. A los interesados que os pregunten, no sepáis qué contestarles, pues podéis remitirles a la página web de Daidoji. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
¿Ha quedado claro este asunto? A todos. Y Chinen. Esta no entiende muy bien lo de la transmigración. No lo entendí bien, la verdad. Se oye te oigo muy bajo. Ahora, Un poco mejor. que no entendí bien lo de la transmigración. Esta no entendió bien lo de la transmigración. Bien, lo repetimos. En el budismo se habla de reencarnación en algunos budismos. Ya sabéis que budismos hay bastantes, de diferentes tipos. Los hay más religiosos, menos religiosos, dependiendo de la cultura del país. Y en el budismo, en algunos budismos, Shoko Daido ha levantado la mano. No sé si quieres decir algo, Daido. Gaso, soy Soken y en el chat envié que dice Daido que las manchas son el cadáver con el que cargamos. Gaso. Está aquí, no lo había visto. Dice Daido que las manchas son el cadáver que llevamos a cuestas. ¿Soy yo? La transmigración es un término que se utiliza en algunos budismos, como la reencarnación. En nuestro caso, el significado que le damos o como entendemos la transmigración es ese salto de un estado a otro de la mente egótica, esos cambios de estado, ya sean positivos o negativos, condicionados de la mente ego. Eso es lo que entendemos por transmigración. ¿Se entiende ahora? Un comentario rápido sobre si sabes una hora, enseña una hora. ¿Qué quiere decir si sabes una hora, enseña una hora? ¿Y no? Ah, no. No querías decir nada. Dices algo, transmitir. Pero transmitir desde la experiencia. Vuelvo a lo mismo otra vez. Este saber de si sabes una hora no es conocimiento intelectual, acumulativo o libresco. No es que te hayas aprendido muchas frases zen o hayas tenido alguna comprensión intelectual. Efectivamente, puedes transmitir desde tu experiencia. Entonces, pues en función del camino recorrido, pues lo expresarás de una manera o de otra,
o le remitirás a la página web. En fin, eso cada uno lo sabrá. Si sabes una hora, este saber no es conocimiento, es la experiencia de la práctica. Saber, sabiduría, es uno de los paramitas. Repasadlo, está en la página 17 del apéndice. El paramita Jnana, con sabiduría, aquí en el apéndice viene como conocimiento, escuchar las enseñanzas, reflexiones, esforzarse. El conocimiento, resultado del esfuerzo de la meditación, la enseñanza, la reflexión y la experimentación comprobatoria. Sabiduría. Sin coger ni dejar nada, como decía Narita, es el estudio, la lectura, la práctica, sin separación. Con el cuerpo, con la mente, sin obsesiones. Si sabes una hora, enseña una hora. Si sabes 10, pues enseñas 10. ¿Alguna cuestión? Pues vamos con el apéndice. Continuamos donde lo dejamos en otro día. Habíamos visto la disciplina, estamos con el apéndice ahora, ¿eh? Habíamos visto la disciplina de la autosuficiencia independiente, estamos con las disciplinas de Daidoji, pues vamos a continuar con la disciplina del autocontrol, la cuarta disciplina, un voluntario o voluntaria que no sean los de siempre. Vamos, los más nuevos, que se mojen un poco. Nuria. Espacio. Quita el micro. Digo, está silenciado el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Gaso. ¿No me darás con el Kyosaku, no, Sakura? Que te he visto que lo utilizas bien, ¿eh? Disciplina del autocontrol. El que busca su sí mismo se esfuerza mucho sin sacrificarse, desterrando las fuertes costumbres de la falsa autoestima.
evitando conscientemente darse permiso para hacerlo todo, evitando conscientemente darse permiso para pasar de lo que no guste, evitando conscientemente las autojustificaciones y disculpas infantiles como así soy yo, agradeciendo las incomodidades y obstáculos, aprendiendo a los propios límites, aceptarlos y hacerse cargar con uno mismo como ego, karma. No cayendo en autodisculpas, lástimas, falsa compasión, quejas de uno mismo o de otros. Evitando conscientemente utilizar lenguaje vulgar, soez, por costumbre, así como palabras automáticas. Desterrando el sentimentalismo y las emociones románticas, evitando las añoranzas, las nostalgias y fantasías. Evitando el uso del pronombre yo. Evitando conscientemente los líos mentales que nos alejan de las prácticas. Evitando las provocaciones, no revolverse, protegerse, que la acción no sea reacción. Evitando amistades y conversaciones superfluas, cotilleos, intimidades. Preparando las cosas del asesín el día anterior. A estas alturas se habrá desarrollado un alto nivel de vigilancia o alerta, Zanshin, que funcionará sin intención con los ejercicios practicados muchas veces al día y el zazen. Bien, vamos a ver. Disciplina del autocontrol. El que busca su sí mismo se esfuerza mucho sin sacrificarse. En el camino del Zen nos alejamos de los extremos. Cualquier exceso u obsesión pues es egótico. Y lo único que hace es reforzar al mecanismo o programa ego. El que busca su sí mismo. Se esfuerza mucho sin sacrificarse. Ahí está todo. No habría prácticamente más que decir. Hay que dedicarle energía al camino. Porque el camino eres tú. No hay un camino externo a ti. ¿Eh? Alguno ya se aburre, ya bosteza. Lo dejamos aquí. Es mucho una hora, ¿no? Bueno.
hago un último comentario sobre la disciplina y el autocontrol. Nos creemos una imagen de ¿cómo se dice? El ponerse el kimono, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Soken? Está pinchado, está muteado el micro. Gaso. Que el ego se pone el kimono. El ego se pone el kimono. Paso, que no me salía. Pues pero sí, compañero. Pues eso. Entonces dice aquí, evitando conscientemente darse permiso para hacerlo todo. Evitando conscientemente, bueno, vienen varios evitando. ¿Cómo lo evitamos? Es la pregunta. Ahora os toca a vosotros. Evitando conscientemente darse permiso, evitando para hacerlo todo, para pasar de lo que no guste, las autojustificaciones y disculpas, el uso del pronombre yo. No es pensando en ello, es pasando a la práctica, pasando a la práctica. Más allá de que guste, no guste, cueste, no cueste, volviendo una y otra vez a la práctica, con tranquilidad, sin obsesiones, comprendiendo nuestras limitaciones y siendo compasivos con los demás y con nosotros mismos. Aquí viene evitando el uso del pronombre yo. Por eso cuando alguien habla de la sangha dice este cree que no sé qué, o esta. Pero ¿cuándo? Sí, se puede utilizar el yo. Daido lo dijo en una ocasión. Es decir, no, que pretendo deciros, y ya termino, que veo que os dormís, que no hay nada fijo, no hay dogmas, no hay. Esta habitación es un entrenamiento de la atención para no reforzar al programa, sino mediante la práctica debilitarlo hasta regenerarlo y colocarlo en su lugar, como hemos explicado hace un rato. Pero entonces, es que no puedo decir yo, es como una palabra tabú, prohibida. El Zen, y ahora utilizo el Zen para señalar todo eso que al principio quería expresar, ¿no? La experiencia de la práctica o del camino es flexibilidad.
no hay nada fijo o estático que valga en todo momento. Cada momento es único. Si estás metido en él, unas veces con más lucidez, otras con menos, pues así será tu respuesta, o tú fluirás de una forma u otra en ese momento según tu estado de presencia, ¿no? Pero en todo caso que no es un estado buscado, que es fruto de la práctica. Es como lo de los estereotipos, ¿no? Ahora me hacía gracia el otro día porque ahora hay una tarifa plana que se llama Zen. Y es porque da mucha tranquilidad. No sé si lo habéis visto anunciado en la tele. Pues lo anuncian en la tele, tarifa plana Zen. No digo la compañía porque no ni me va ni me viene. Pero, bueno, vale, recibo una pequeña comisión, pero... ¿qué quería decir con todo esto? Los estereotipos, ¿eh? No hagamos dogmas, no hagamos estereotipos de nada. Sí, todo está en la práctica. La comprensión está en la práctica. Estas palabras, estas reuniones nos tienen que servir para empujarnos, ¿no? Para volcarnos en la práctica. Volcarnos musotoku, volcarnos sin búsqueda de nada. Porque es que no hay otro camino, solo un camino pasa. O eres tú o eres un personaje de película. No sé si me explico. Si no se trata de que te guste o no te guste, tenemos que ir más allá del ego, de ponerle nombres a las cosas, de identificarnos con las cosas, de categorizar las cosas, de bien, mal, bueno, malo, tranquilo, no tranquilo, zen, no zen. La vida que tenemos a la vista de la naturaleza, pues nos puede enseñar mucho, ¿no? Contemplándola, pero es que nosotros somos naturaleza. No se trata de que te suene bien o que te guste lo que digo. Eres naturaleza. Ahora, el asunto de realizarla es tu asunto. Se me está acabando la cuerda. Cuando sí puedes decir, a ver, sí puedes decir, no puedes decir, es una forma de hablar. Cuando, mira, a Dani le he visto sonreír. Bien, bien, bien. Quería decir, que siempre te veo tan serio. Una cosa es que el asunto de la vida y la muerte sea un asunto serio, y otra cosa es esa seriedad egótica, ¿no? Ese formalismo
seriedad, un poco de teatro, ¿no? No. Flexibilidad, fluidez. ¿Cuándo podemos decir yo, decía Daido en un Teiso, en Daidoji? Joder, ¿qué es esto? Cuando uno sabe que es otro. Cuando uno no es uno ni tampoco es otro. Cuando deja de creer en sí separadamente. Cuando no hay retorno posible al ego. Esto está en la revista número 4. Bueno, como aquí hay bastantes cosas que tratar, lo dejamos para el próximo día y ahora en estos últimos minutos, a ver si alguno quiere comentar, compartir algo, duda, Gisai. ¿Se oye? Sí. Una caída en la cuenta ahora al leer las disciplinas, la de evitando conscientemente darse permiso para pasar de lo que no guste. Estoy como malinterpretando lo de pasar de lo que no guste, porque era lo que intentaba hacer cuando algo no me gusta, pasar. Y es un lío mental. No es ningún lío. Ahora mismo. Sigue. Ahora Pensándolo. no sé. Continúa. Pasar de una situación que no te gusta es equivalente a la indiferencia. Y no debería ser esa la postura. No sé cuál debería ser. No debería ser, suena muy... Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando algo no te gusta? Sin entrar al trapo, sin la acción-reacción. Pero ¿a quién no le gusta? ¿Eh? ¿A quién no le gusta? A esta. No, a esta no. ¿A quién no le gusta? A mi ego. Al ego de esta. Al ego de esta. Y entonces, debe ser muy grande el ego de esta. Cuando uno observa que el mecanismo toma el control, ¿qué? ¿Cuáles son las instrucciones que Daido nos ha dado? Porque lo que tú estás contando nos sucede a todos. Vamos, que levante la mano al que no. Buf, ahora Zazen. Buf, ahora reunión online. Pero sí, no se trata de eso. Es decir, ya sabemos, ya hemos objetivado al mecanismo, no vamos a luchar contra él, no vamos a rechazarlo, pero ya le hemos descubierto. ¿Qué queremos? ¿Seguir dependiendo de él y estar en sus manos? ¿O ser de verdad nosotros mismos? Aunque nos caigamos, aunque metamos la pata, pero nosotros. Posiblemente el conflicto que estoy contando sea el no aceptar
las cosas como son a veces. No quererlas y entonces pasas con indiferencia, no con... O sea, eso son estrategias, ¿no? Defensas. Ah, ahí está, pues sí, sí. Es igual, puedes meterlo en... Yo también utilizo un nombre para esto, pero bueno, ahora no me acuerdo. La mente sumidero creo que lo llama o algo así. Paso de ello, no, una especie de autocontrol falso, porque realmente estás rechazando de alguna forma, ¿no? Es buscar una salida, es un autoengaño. Ahí ¿no? está, un autoengaño, ahí está. Pero bueno, eso también es el camino, ¿no? Verlo, reconocerlo, pero no quedarnos ahí. Es como cuando alguien tiene una duda, ¿no? Es que tengo la duda de cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué siguiente paso dar? Pues si te quedas ahí, nunca darás el paso. ¿eh? El paso es la práctica, ¿eh? Lo que toque. Entonces, si en ese momento lo reconoces, pues no hay que entrar en culpas ni en... Ahora mismo has hecho un fuse de algo que has observado, pues a continuar el camino. Si no hay otra cosa que hacer. Y cuidado con confundir esto de la indiferencia con la impersonalidad. Que algunos pueden confundir indiferencia en el Zen, que es la enseñanza, se habla de impersonalidad. Precisamente el pensamiento, acción sin ego, que no significa que te conviertas en un ladrillo, ni en un zombie, ni en un... ¿eh? O alguien que no siente ni padece, como se suele decir. No es eso, es precisamente la expresión, la acción de tu naturaleza. No hay ningún yo. No me meto ahí, que si no, ese es otro jardín. Pero este yo que rechaza, este mecanismo ego que rechaza, ya lo conocemos, ¿no? Lo hemos objetivado y una vez reconocido, nosotros continuamos la práctica sin rechazar, sin luchar, sin autoculpas, sin quejas, sin lamento. Y si hay autoculpas, hay queja o hay lamento, una vez observado, se deja caer volviendo a la práctica una y otra vez. Pero cuando decimos 7 veces caído, 8 levantado, ¿qué significa? Si no es esto. Una y otra vez, una y otra vez. Para el Zen no vale cualquiera. Quiero decir, si tu aspiración al despertar, a ser realmente tú, está ahí, es Bodaisin, ¿eh? Nada te detiene, tú continúas. ¿eh? Ese es el camino. Inu, dejad que las cosas ocurran. Dice Inu, dejad que las cosas ocurran. Bueno, si ves que empieza a incendiarse la cocina, tampoco. No dejes que se queme. Dejad que las cosas sucedan. Alguien levanta la mano, pero Muso. Venga, que esto se va animando. Tenemos hasta... Venga. Sí, a ver,
que esta resbala un poco en una parte. ¿Se oye? Cuando decimos las manchas, o cuando estamos hablando ahora de, pues es que esto me gusta, es que esto no me gusta, ahí ya estás viendo de dónde viene, ¿no? Pero también el paso atrás de la sinceridad con uno mismo, también es ver eso, si eso son manchas o si eso es falta de práctica. Porque si en vez de caerte 8 veces te estás cayendo 50 veces, a lo mejor lo que te está faltando es práctica. Práctica, ¿no? Esta quiere decir el poderse llegar a autoengañar diciendo, es que estos son manchas, y vuelvo a la práctica, y estos son manchas. Pero ¿por qué haces diferencia? Diferenciar Sí. por si en algún momento puedes camuflar tu falta de práctica con excusarte de que tienes manchas. ¿Se me entiende? ¿No? Sí, pero es que parece que quiere hablar. Dosín, ¿querías decir algo? Que no tienes... Si hay sufrimiento, eso es un asunto de autenticidad, ¿no? Uno sabe, eso solo lo sabe uno. También puede haber autoengaños, como tú dices, ¿no? ¿Te refieres al autoengaño? A creer que estás practicando y no darle importancia a esas caídas. ¿Te refieres a eso? ¿Y qué importancia habría que darle? A ver, cuéntame. No ser capaz de reconocerlo. Bueno, pero... Ya lo reconocerás, ¿no? Primero, que la práctica enseña, si practicas. Si sigues las instrucciones, mejor dicho. Las instrucciones de la práctica, la de Daido. Luego tienes al maestro. En el Sanzen, cuando escribís el Sanzen llega a Daido. Si él considera oportuno, os contesta. O en su caso, el instructor. Y luego está la Sangha, en la que puedes verte tus propios autoengaños. No solamente autoengaños, o evolución, o tu propia evolución. Entonces, lo has dicho de una forma muy mental, muy ¿cómo se dice? Muy analítica, sí. Pero es más sencillo. O sea, solo puedes saber si te engañas o no practicando. Es más, algunos que creen o no creen que practican, al cabo de un tiempo lo dejan. Se van. Algunos vuelven, lo vuelven a dejar, otros no, vuelven y continúan, otros... No sé si me explico. Tú practicas y irás comprendiendo por la experiencia de la práctica, te irás viendo más tal y como eres, pero vernos tal y como somos no es encontrarnos con el Buda que sale por ahí, gordito, con el aura de luz. ¿No? En un poema zen expresan que existen la luz y la oscuridad. No puede existir la una sin el otro. Entonces, la práctica no es que te vayas a convertir en nada. Tú eres tal y como eres. En la medida que practicas, pues te vas viendo más tal y como eres.
Ahora te he liado más todavía. No, es que esta lo que no sabes si a veces es ambición de que desaparezcan las manchas o, Ah, claro, eso está bien. Eso nos es útil porque puede ser ambición por buscar algún tipo de perfección o algún tipo de meta o algún tipo de estado, ¿eh? O de logro, podríamos decir, de buena práctica, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Bueno, pues puede ser otro autoengaño. Pues es que hay, es un mecanismo de, no son los 40, 50 años que cada uno carga con él, son millones de años de evolución de este mecanismo, ¿no? No hay por qué sentir culpa de nada, ni no, es reconocido el autoengaño, volver a la práctica, con compasión, con agradecimiento a los maestros y continuar adelante. Entonces, como ha dicho Daido, que las manchas es el cadáver que llevas a cuestas, entonces el cadáver lo vas a llevar toda la vida a cuestas, toda tu Bueno, vida a cuestas. ¿Qué vida? Toda la vida, a lo mejor luego llevas no el cadáver, sino no sé, algunos miembros sueltos, parte de un Frankenstein, no sé. No hay nada que lograr. Las cosas son tal y como son. Hay un Goroku Zen que dice, si tú lo entiendes, las cosas son tal y como son. Si tú no lo entiendes, las cosas son tal y como son. Así que a continuar la práctica sin ambición. El paso atrás se puede dar, es conveniente darlo de vez en cuando, ¿no? ¿Dónde estoy? Pues me he ido a 3 pueblos. Bueno, vuelvo. Es que volver al camino es en este momento. No hay otro momento para volver. Haberte observado es en este momento. La vuelta al camino, viéndote en la acción de lo que toque, más allá del gusto y del disgusto. Que no nos ponen nota, que no hay nadie para ponernos nota. ¿Te has conectado ahora, Ana? Soy yo. Como pones Ana, 22 hora española empieza la reunión. Bueno. No nos atemos, termino diciendo al principio, no hay que atarse a nada. Eso que llaman la mente de Buda o la mente Zen, es la mente que no se ata a nada. ¿Eh? No hay que atarse a nada, hay que seguir las instrucciones. No es atarse a las instrucciones, es seguirlas, ponerlas en práctica, con humildad, conociendo nuestras limitaciones, continuar. ¿Y qué? Pues ahí podéis ver a Daido, nos sirve de espejo, ¿no? De expresión de lo que es naturaleza. No te pongas triste, Muso. No. Ganso Daido, ganso a la sanga, de Jomón. Bueno, pues lo dejamos aquí. Continuamos el próximo día.